Si algo no puede continuar para siempre, se detendrá. A esta reflexión se la conoce como la Ley de Stein, en honor al fallecido Herbert Stein, que fue expresidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente americano Richard Nixon. Stein publicó una cosa parecida a esto en junio de 1989, en referencia a los déficits comerciales y presupuestarios de Estados Unidos, algo que, por cierto, aún no se ha detenido. En su contexto incluía un viejo adagio alemán que se refería también a algo parecido y decía: los árboles no crecen hasta el cielo. En algún punto, su peso se vuelve insostenible y o bien cede o bien deja de crecer. Algo que debería tenerse por lo menos en cuenta con un concepto económico que parece haberse olvidado en todo el mundo: la deuda fiscal. Básicamente porque existe un límite para todo, incluso para la economía de Estados Unidos o para la economía europea. Muchos consideran que lo peor ya ha pasado, que al final pues no ha sido para tanto, o que, no sé, simplemente los países, los bancos centrales, los organismos que rigen las finanzas del mundo, pues tienen amortiguadores que no permitirán otra crisis sistémica. Y esto sería así si hubieran corregido la dirección que se tenía y no se hubiera amplificado el problema con soluciones puntuales que en realidad lo que hacen es maquillarlo y empeorarlo. No parece una muy buena idea sufragar el problema de la deuda emitiendo más deuda que cubra la deuda anterior, porque a esto se le llama en cualquier parte del mundo bola de nieve, y no funciona ni en el sector privado, y aunque lo parezca porque sí es capaz de extenderse mucho más en el tiempo, tampoco es posible en lo público. Ejemplos de ello hay muchos que podéis revisar en algún vídeo sobre la historia económica que hay en este mismo canal y que os listaré abajo y que os puede dar luz sobre este concepto. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un problema monumental al que nadie parece ofrecer demasiada atención por ser, tal vez, no sé, probablemente, pues un poquito más técnico, y tal vez también porque aparentemente está alejado del debate económico más comprensible. Pero veréis que no es difícil descifrar la situación desastrosa a la que nos estamos dirigiendo. Poco a poco, mucho más lento de lo que, no sé, podíamos esperar, y que tiene que ver especialmente con el hecho de que los bancos centrales de Estados Unidos o de Europa estén en pérdidas. Os explicaré qué significa eso exactamente y si es grave o no lo es. Pero antes permitidme agradecer al sponsor del contenido de hoy. Se trata, como ya sabéis, de Trade Republic, que es la principal plataforma de ahorro de Europa y que ofrece servicios de inversión en acciones, en ETFs, en bonos, derivados, incluso en Bitcoin, entre otras criptos, y todo con el objetivo de democratizar el acceso a los mercados financieros. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, recibo decenas de peticiones para patrocinar mis contenidos, pero solo he aceptado a Trade Republic porque en realidad responde a mucho de lo que os explico todos los días. Trade Republic supone una ventaja para los que defendemos que el ahorro vinculado a la inversión nos puede ayudar para tener un plan para el futuro. Invertir en fondos cotizados, en bolsa, ETFs, puede parecer un desafío, pero con el enfoque adecuado se convierte en una tarea sencilla y eficaz. Tomemos, por ejemplo, un ETF con un ratio de gastos totales, TER, de solo el 0,07%. Este bajo costo refleja la eficiencia y la accesibilidad del fondo y lo hace, por lo menos, como una opción más atractiva para inversores conscientes de sus gastos. Recuerda que Trade Republic tiene un catálogo que incluye 11.500 acciones y ETFs, más de 5.200 planes de inversión, 420.000 productos derivados y 500 bonos, aparte de 50 criptomonedas. De verdad que os las recomiendo. De todas, no sé, de todas las que yo he podido utilizar y en base a lo que siempre os recomiendo, de no tener el dinero quieto, pues esta sin duda es una muy buena opción. Ahora sí, vamos al contenido de hoy, un poco más largo de lo habitual, más denso, pero que estoy seguro que si lo miráis hasta el final me lo vais a agradecer. Vamos a ver qué supone que los bancos centrales estén en fallo técnico y que nadie haga caso a esto. Quédate, que lo de hoy también te interesa. En un anuncio que sacudió los cimientos financieros de Estados Unidos, la Reserva Federal admitió una pérdida histórica de 114.000 millones de dólares, marcando así el inicio de lo que parece ser un tumultuoso periodo económico para el país. Este suceso no solo resalta las complejidades inherentes a la gestión de la política monetaria en tiempos de crisis, sino que también invita a una comparación detallada con las recientes decisiones económicas del Banco Central Europeo, el cual también reportó
sus primeros números rojos desde 2004, con pérdidas de 1.266 millones de euros en 2023. Es importante fijar las fechas y la dimensión histórica. Europa no reportaba pérdidas desde la cimentación de la crisis financiera que asoló el continente 4 años después de esa fecha. Es muy relevante atender a estos tiempos porque nos explicará claramente que lo que hoy pasa repercute no en el mes que viene, sino en unos años después. Esto explica que mucho de lo que es evidente que va a pasar, o se dijo que pasaría, pues aún no ha pasado. Otra dimensión histórica es que la Fed, en su volumen de pérdidas de esa Reserva Federal, es la mayor de su historia. La situación financiera de la Fed es única, debido también obviamente a su capacidad para crear dinero y su papel en la política monetaria. Las pérdidas operativas específicas, como las reportadas, son inusuales y no forman parte de su operativa normal en décadas anteriores. Históricamente, la Reserva Federal ha generado ganancias a través de sus operaciones, incluyendo intereses sobre su vasta cartera de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Bien, estas ganancias suelen ser remitidas al Tesoro de los Estados Unidos después de cubrir sus propios costos operativos. Por supuesto, la Reserva Federal no es un inversor normal, no puede ir a la quiebra y cualquier pérdida operativa derivada de su vasta cartera de bonos simplemente significará que remitirá menos dinero al Tesoro de Estados Unidos. Pero veamos qué ha pasado y qué puede suponer algo así. Las declaraciones financieras preliminares de 2023 de la Fed, aún sin auditar, revelan una pérdida, como te decía, de 114.000 millones de dólares. Y ese déficit se consideraría la tercera quiebra más grande, o la tercera pérdida más grande en la historia de Estados Unidos, solo superada por Lehman Brothers y Washington Mutual en 2008. La mayor parte de estas pérdidas se atribuye a la impresión de billones de dólares para financiar los cierres debidos al bicho y a la compra de bonos. El bicho es el COVID, principalmente deuda gubernamental. Cuando la Fed incrementó rápidamente las tasas de interés para combatir la inflación, el valor de estos bonos se desplomó. Y para entender la magnitud de estas pérdidas es esencial introducir el efecto o el concepto efecto riqueza negativo. Un fenómeno que ocurre cuando el valor de los activos financieros o inmobiliarios disminuye y lleva a una reducción en el consumo y en la inversión debido a una percepción de menor riqueza. Y en el caso de la Fed, de la Reserva Federal, la depreciación masiva de su cartera de bonos reduce su capacidad para generar ingresos a través de las remesas que le da el Tesoro, lo que potencialmente se traduce, no hay otra, en un menor gasto público y en la necesidad de aumentar impuestos, afectando así al crecimiento económico y al bienestar de la población. Además, este escenario resalta la importancia de la gestión del riesgo de tasa de interés, especialmente en el contexto de políticas monetarias expansivas, que son las que siguen a los ajustes rápidos para contrarrestar la inflación. Hasta aquí todo claro. El riesgo de tasa de interés se materializa de manera abrupta, así sucedió, con consecuencias significativas para la Fed y en menor medida para el Banco Central Europeo. Vamos a comparar los dos. El Banco Central Europeo, por su parte, enfrenta sus propios desafíos financieros ya en 2023 y registró pérdidas por primera vez desde 2004, como te decía. La situación del Banco Central Europeo, aunque distinta en magnitud, comparte similitudes con la Fed, sobre todo en cuanto a las dificultades de navegar por la política pospandemia. Ambos bancos centrales han tenido que lidiar con el dilema de estimular la economía comprando activos y bajando tasas de interés frente al riesgo de inflación y a la depreciación de los activos adquiridos por ellos y adquiridos por todos. Este paralelismo evidencia un reto común, el equilibrio entre el apoyo a la economía y la estabilidad financiera en un entorno global muy incierto y volátil. La diferencia es clave, sin embargo, radica en las cifras absolutas de las pérdidas y también en las estrategias que han adoptado para mitigar su futura vulnerabilidad. Y ahí lo que significa todo esto es que las pérdidas reportadas por la Fed no solo tienen implicaciones inmediatas en términos de política monetaria y fiscal, sino que también plantean, y eso es importante, preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo de esas estrategias financieras que adoptaron durante la propia pandemia y que en realidad no se han detenido todavía. La irresponsabilidad y falta de valentía de nuestros dirigentes económicos, esos que no hemos votado, es de tal calibre que prefieren construir un decorado que aparente estabilidad económica a costa de ir generando un mayor agujero financiero. En España nadie podía imaginar, por ejemplo, que tras el justificado o no uso de deuda como nunca antes, pues eso no se detuviera y se mantenga
para soportar el estado dependiente y en el que cada vez vale menos tu dinero y el mío. En Europa nadie se ha atrevido aún a hacer frente a lo que supone desenchufar la impresora y en Estados Unidos pues más o menos de lo mismo. El mundo gira, pero lo hace cada vez con una mayor fuerza centrífuga por culpa de que su deuda cada vez pesa más y más. La posibilidad de que estas pérdidas se traduzcan en, no sé, una carga para los contribuyentes y en una disminución del gasto público es plena garantía. El camino emprendido por todos, esta gente, es de los impuestos en diferido, incrementar deuda que se aplicará a presión fiscal en el futuro. Muchos piensan que esa deuda, ese pago, se realizará dentro de, no sé, muchas décadas, pero no es así. Los tiempos de amortización se han reducido tanto que a menos que tengas más de 70 años, la deuda de hoy la pagarás tú también. La comparación de la Fed con el Banco Central Europeo ilustra también un panorama global en el que los bancos centrales se enfrentarán a desafíos sin precedentes en su intento por equilibrar la estabilidad económica con la salud financiera. Porque, mira, a medida que ambos bancos centrales navegan por esas aguas, digamos, turbulentas, se evidencia la incapacidad para gestionar los riesgos financieros y además tampoco son capaces de producir una recuperación económica real, sino que en lugar de crecer, lo que están provocando es que el mundo se endeude más. El PIB no responde ahora mismo a mayor productividad ni a un crecimiento real, sino que el PIB mundial es un monto de dinero fake que asustaría a cualquier gestor económico que hace tan solo unas décadas analizara esto. Y en esas que los europeos tenemos a Lagarde, a De Guindos, dos genios de las finanzas que intentan disimular su incapacidad para modificar la dirección que ha tomado todo esto, porque eso exigiría decisiones valientes que pondrían en jaque su acomodada posición y su sillón de alcántara. Por ejemplo, en un giro financiero sin precedentes, en casi 2 décadas, el Banco Central Europeo cerró ese ejercicio del año pasado con pérdidas netas, como te decía, de más de 1.200 millones de euros. Y eso marca un hito en la historia económica reciente de la zona euro. Pero bueno, no pasa nada. Aquí nadie pone alarma a la situación. Esa situación ha llevado en realidad a la institución a una encrucijada económica que no se comenta en ningún sitio, donde no se distribuirán beneficios a los bancos centrales nacionales de la eurozona como han hecho en otros ejercicios. El aumento considerable en los gastos netos por intereses ahora emerge como el principal causante de ese revés financiero. A lo largo del ejercicio del año pasado, el Banco Central Europeo experimentó un drástico incremento de los gastos por intereses, como era normal, que ascendió a más de 70.000 millones de euros, que contrasta, por cierto, a los 12.000 millones del año previo. Este, como dicen los ingleses, unbalance, desajuste, se tradujo en un déficit neto de ingresos de 7.000 millones, una cifra que es alarmante si lo comparamos con el saldo positivo que hubo en 2022. Pero no pasa nada, el análisis de estas cifras revela un escenario donde la subida de tipos de interés de las operaciones principales de financiación, que en sus siglas son OPF, que desempeñan un papel crítico, bueno, pues oye, aumentamos los gastos derivados del pasivo neto del Banco Central Europeo a 14.000 millones de euros y no pasa nada. Esta escalada, 7 veces mayor que en el ejercicio anterior, 7 veces mayor, refleja la incapacidad para gestionar la política monetaria en tiempos de incertidumbre económica por parte de esta pandilla. Pero, ¿qué quiere decir que un banco central o la Fed está en pérdidas? Como, no sé, cuando se dice que la Reserva Federal de Estados Unidos ha perdido dinero, se refiere en realidad a varias situaciones, aunque no de la misma manera en que una empresa los pierde o un individuo pierde dinero. La Fed, como Banco Central de Estados Unidos, realiza diversas operaciones financieras que pueden resultar en pérdidas contables. Te cuento cómo puede suceder eso. No sé, 1. Por operaciones de mercado abierto y por tenencia de bonos. Ese es el primer ejemplo. La Fed compra y vende títulos de gobierno, bonos del tesoro, u otros activos financieros a través de operaciones de mercado abierto, por ejemplo, para influir en la oferta monetaria, para afectar a las tasas de interés. Si los intereses suben después de que la Fed haya comprado esos bonos, el valor del mercado de esos bonos disminuye, porque los bonos nuevos se emiten con tasas de interés más altas, lo cual los hace más atractivos. Si la Fed decide vender esos bonos por debajo del precio de compra, entonces se materializa una pérdida contable. 2. Por préstamos a los bancos. La Fed, como cualquier banco central, proporciona préstamos a instituciones financieras a través de su ventanilla de descuento. Si un banco ha recibido un préstamo, pues entonces se enfrenta a dificultades financieras y no puede reembolsar ese préstamo. Y esto podría resultar también en pérdidas para el Banco Central. Un tercer caso.
por ingresos, digamos por intereses. La Fed, o un banco central, gana intereses de los bonos del gobierno y otros activos que posee. Si las tasas de interés caen, los ingresos por intereses de la Fed o de ese banco central disminuyen. Sin embargo, ese escenario es más una reducción en los ingresos que una pérdida de capital, pero también les afectan las pérdidas. 4. Por intervenciones cambiarias. Aunque es menos común, un banco central puede participar en el mercado de divisas para influir en el valor, por ejemplo, del dólar estadounidense. Si la Reserva Federal, en este caso, compra moneda extranjera con dólares y el valor del dólar aumenta respecto a esa moneda extranjera, entonces la Fed tendría una pérdida si decide vender esa moneda extranjera envuelta por dólares. Es importante también aquí tener en cuenta que las pérdidas de un banco central pues no son directamente comparables, como te decía, a las pérdidas de una empresa privada. Pero la Fed tiene la capacidad única de crear dinero y además tiene mandatos específicos que incluyen maximizar el empleo, estabilizar los precios, moderar las tasas de interés a largo plazo. En Europa, el Banco Central Europeo solo tiene un mandato, que es atender a la inflación. De ahí que sus operaciones estén orientadas, en ambos casos, a fines, a unos fines más económicos que a generar ganancias, eso es cierto, pero las pérdidas contables no afectan a la capacidad de la Fed o el Banco Central Europeo para operar o cumplir con sus mandatos de política monetaria, pero sin embargo demuestra una realidad financiera y sobre todo anticipa, ojo con esto, una realidad económica. Pero también es cierto que cualquier pérdida o reducción en el ingreso, por ejemplo, de la Fed, puede tener un impacto en sus remesas al Tesoro de Estados Unidos. La Fed remite la mayoría de sus ganancias al Tesoro, y una disminución de esos ingresos, como te decía antes, significa que no podrá remitir más dinero de lo habitual, lo que complica su capacidad de gestión en Estados Unidos. Lo mismo le vale también a Europa. Los planes de ayuda o emergencia que pudieran surgir en una, por ejemplo, crisis bancaria, alguna insolvencia o algún cisne negro inesperado, pues lo complicarían. Abordando el escenario desde una perspectiva crítica y considerando los peores efectos posibles de las pérdidas contables de un banco central como la Reserva Federal, es importante recalcar que aunque las funciones y operaciones de la Fed no son esencialmente para estabilizar la economía, las implicaciones de sus pérdidas son relevantes, sobre todo en algunos contextos específicos. Hay aspectos negativos de esas pérdidas que podrían impactar negativamente en la economía y en la confianza del sistema financiero. Te voy a dar algunas consecuencias. Por ejemplo, la erosión de la confianza. La confianza es un pilar fundamental del sistema financiero. La noticia de pérdidas significativas por parte de la Fed, pues podría erosionar la confianza no solo de la institución, sino también de la economía estadounidense en general. Y eso obviamente puede llevar a una fase de incertidumbre entre inversores, consumidores, empresas y potencialmente desencadenar salidas de capital, disminuir la inversión, el consumo y aumentar la volatilidad del mercado. Hay una segunda consecuencia, el cuestionamiento sobre la propia gestión de la política monetaria. Las pérdidas pueden llevar cuestionamientos sobre la eficacia de las estrategias de la Fed o del Banco Central Europeo y su capacidad para gestionar la política monetaria, especialmente en un momento de crisis, si hubiera otra o se intensificara la actual. Esto podría interpretarse también como una señal de que son incapaces de tomar decisiones que necesiten riesgo o que tengan objetivos de estabilidad de precios o incluso de generar empleo. 3. El impacto que tiene en el ámbito fiscal, porque aunque las pérdidas de la Fed o del Banco Central Europeo no afecten directamente su capacidad operativa debido a su capacidad única de generar ingresos, pues puede reducir las remesas a ese tesoro, como te decía antes. Y en un año donde la Fed reporta pérdidas significativas, el gobierno federal recibe menos ingresos de esa Reserva Federal, lo que aumenta el déficit presupuestario. Es un ciclo, es un bucle, especialmente crítico en momentos de alta deuda pública como el actual y de déficit fiscal como el actual. Cuarta consecuencia, la presión sobre la política monetaria. Si las pérdidas se perciben como un riesgo para la solidez financiera de la Fed, podría haber presiones para que cambie su curso de política monetaria, potencialmente comprometiendo sus objetivos de largo plazo, de inflación y de empleo, y hacer inútil algunas de las gestiones que se establezcan para el crecimiento o que aconsejen también defender la propia moneda o reducir el balance general de manera más agresiva. Eso al final siempre tiene efectos contractivos en la economía. 5. El riesgo de reputación y efecto llamado dominó global. Dada la importancia del dólar estadounidense en los mercados financieros globales y el papel de la Reserva Federal en la economía mundial,
las pérdidas tan significativas que ha tenido genera una percepción de riesgo asociado que podría tener un efecto dominó afectando a la confianza global en todos los mercados financieros, lo cual puede provocar flujos de capital desestabilizados, aumentar la volatilidad, sobre todo en los mercados emergentes, presionar otras monedas. Hay un sexto punto, podría ser un precedente para una futura crisis, tal vez, si se percibe que las pérdidas de la Fed se deben a decisiones políticas equivocadas o una mala gestión de riesgo, podría sentar un precedente muy preocupante para una futura crisis. Esa es mi idea. La idea de que el Banco Central no puede manejar, ninguno de ellos, efectivamente su balance sin incurrir en pérdidas significativas, pues hombre, les quita bastante credibilidad y autoridad en futuras intervenciones del mercado en otra crisis financiera, por ejemplo. Y nadie está atendiendo esto como merece. A veces a uno le parece que claman el desierto, pero como te decía al principio, esto no es más que una derivada de un mundo incapaz de reducir su dependencia de la emisión de deuda y del dinero fake. Un mundo en el que cada vez vale menos tu dinero y donde cada vez menos gente se queja de eso, seguramente porque desconocen qué significa o por qué sucede de un modo tan lento. Desde la era de los tipos de interés ultrabajos, que ya terminó, el de endeudamiento gubernamental a gran escala se ha convertido en un modelo de supervivencia para algunos países que producen peor y producen más caro. Te lo decía Stein, como te decía al principio, si algo no puede continuar para siempre, se va a detener. Y esa dinámica no puede seguir para siempre. En un artículo, por cierto, reciente, que se titula Los riesgos fiscales y financieros de un mundo de alta deuda y bajo crecimiento, de Tobias Adrian, Víctor Gaspar y Pierre-Olivier Gourinchas, pues ellos hablaban de la dinámica de la situación global actual. En general señalaban la sostenibilidad de la deuda, que dependía de 4 elementos: saldos primarios, crecimiento económico, tipos de interés reales y también de deuda, y decían que la crisis financiera global, que se desató en 2007 y luego con el de la pandemia de 2020, con sus secuelas, causaron enormes saltos en las proporciones de deuda pública sobre el PIB en las economías de ingresos altos y emergentes. Para 2028, ellos prevén que alcance el 120% de media en los países ricos y el 80% en los emergentes. En el primer caso, estas son las proporciones más altas desde la Segunda Guerra Mundial. En el segundo caso, son las más altas jamás registradas. La dinámica de la deuda ha sido tan extremadamente favorable durante mucho tiempo, en parte debido a los tipos de interés reales ultrabajos, que nadie ha tomado medidas. Pero ahora todo se ha vuelto muy difícil. Más difícil. Las tasas de crecimiento a medio plazo argumentan, esos autores, que se proyecta que continúen disminuyendo debido a un mediocre crecimiento de la productividad, de la demografía más débil, de la inversión tímida y de las cicatrices continuas de las últimas crisis, especialmente la última. El envejecimiento aumenta directamente las presiones sobre el gasto público. Además, incluso si, como parece probable, los tipos de interés real a corto plazo en equilibrio, lo que se llama tasa natural, vuelven a niveles bajos nuevamente, los tipos de interés real a largo plazo no lo harán. En parte, ellos creen, estos economistas, que será debido a los recientes saltos en la percepción del riesgo. Eso es una especie de prima de riesgo a plazo y según ellos ha aumentado sustancialmente. Por lo tanto, los tipos de interés real a largo plazo permanecerán altos persistentemente, en parte debido a la percepción del riesgo de inflación y en parte debido al endurecimiento cuantitativo y también, en parte, se espera que los déficits fiscales de muchos países sigan siendo cada vez más grandes. Pero no vamos a mejor, vamos a peor. Probablemente la situación de Estados Unidos es la más significativa. En The Budget and Economic Outlook 2024, creo que es la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, que no es partidista, señala que la deuda en manos del público aumenta cada año en relación con el tamaño de la economía, alcanzando ahora la mayor cantidad que en cualquier punto de la historia de esa nación. Desde Ronald Reagan, los republicanos se han vuelto indiferentes a equilibrar el presupuesto. Y esto pasa también en Europa. Se desconoce qué partido o qué grupo político incluye realmente en su acción de gobierno, no digo en el programa electoral, en la acción de gobierno, la reducción del gasto público y de la deuda. No hay. Los políticos de hoy han decidido que la tierra quemada es una buena estrategia. Así, todos los partidos correrán felizmente con enormes déficits y dejarán que el futuro se encargue de todo ello. ¿Cuánto tiempo puede continuar esto? Pues no para siempre. Como advirtió el difunto Rüdiger Dornbusch,
En economía las cosas tardan más en suceder de lo que crees que lo harán, y luego suceden más rápido de lo que pensabas que podrían. Mientras esta gente se carga tu mundo, tú deberías mirar por ti y por los tuyos, aquí o en otro lugar, donde menos te expolien, donde puedas desarrollarte, donde tu dinero no se erosione. Mi recomendación es que vivas como otros no querrán vivir ahora, para que en el futuro puedas vivir como esos no podrán hacerlo. Seguimos.